todos, boa tarde. Sejam muito Buenos bem-vindos. días, buenas tardes, bienvenidos. Yo soy Alessandra Casolari, soy la directora de postproducción de Netflix en Brasil. Y para nosotros es un placer reunir a tanta gente aquí hoy. Nuestro invitado súper especial es José Ignacio Arrufat, que va a compartir con nosotros su trayectoria con La Casa de Papel, una de nuestras series de más éxito. Antes de empezar, me gustaría decirles que tenemos traducción simultánea al portugués y entonces lo que tienen que hacer es seleccionar en el icono del globo el idioma portugués y si no quieren oír el idioma original, solo tienen que elegir que mutar el idioma original y ustedes deciden. Y ahora le paso la palabra a Cristina Esteras, que les va a dar la bienvenida. Muchas gracias, mi querida Ale. Un cordial y afectuoso saludo a todos. Mi nombre es Cristina Esteras, cabeza del equipo de postproducción de Netflix Latinoamérica. Estoy muy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes y con nuestro invitado especial, el señor José Ignacio Arrufat. Yo tuve la gran fortuna de conocer a José en septiembre del 2018 durante la preproducción de la tercera temporada de La Casa de Papel. Aprendí y disfruté muchísimo de la colaboración con José. Es tremendo profesional y tremenda persona. Muchas gracias, José, y muchas gracias a todos por su asistencia. Espero que disfruten mucho de esta charla. Y como último, pero no menos importante, invito al público habla hispana que seleccionen español en el menú de interpretación de idiomas. La charla va a ser en español con traducción simultánea en portugués. Con eso, le paso la batuta a mi querido Juan Di. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Soy Juan Diego Almanza, hago parte del equipo de tecnologías creativas y hoy tengo el gusto de ser el moderador de este evento. Como recordatorio, este evento está siendo grabado y va a ser localizado y compartido después de la presentación. Por otra parte, si ustedes van arriba a la derecha y le dan clic al icono de View, van a poder seleccionar entre diferentes opciones de visualización, bien sea de presentador o vista de galería. Nosotros recomendamos que usen la vista de presentador o Speaker View. También recomendamos ver esta presentación en pantalla completa. Con respecto al formato de nuestro evento del día de hoy, les cuento que va a estar dividido en dos partes. La primera va a ser sobre la trayectoria de nuestro invitado y la segunda enfocada en flujos de trabajo y herramientas para la postproducción de sonido en Atmos. Al final de cada parte tendremos un espacio para preguntas y respuestas y en el intermedio vamos a tener un break de 5 minutos para tomar agua o ir al baño. Finalmente, recuerden que durante el espacio de preguntas y respuestas pueden poner sus preguntas en el chat en español o portugués y también pueden levantar su mano en la pestaña reacciones para hacer sus preguntas en vivo. Nuestros traductores nos van a ayudar, sobre todo al público de Brasil, a traducirnos sus preguntas al español y de la misma manera responder las preguntas en español y traducirlas al portugués para que ustedes las puedan y entender en su idioma. Bueno, ahora bien, quiero presentarles a José Ignacio Arrufat, nuestro invitado del día de hoy. José, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Y para empezar, cuéntanos un poco de ti, de tu proceso como supervisor y mezclador de sonido. Hola, muy buenas desde Madrid, desde el estudio de La Casa de Papel. Y nada, soy José Ignacio Arrufat y pues estoy muy encantado de estar con todos vosotros, alucinado, la verdad, con esto. Y bueno, y un poco nervioso, la verdad, porque es de las primeras veces que hago estas cosas. Y bueno, pues aquí estamos para contar cosas, para hablar sobre el mundo que nos apasiona y compartir experiencias, ¿no? Espero que os resulte interesante esto, de lo que vamos a hablar hoy, que básicamente es mi historia y de hasta dónde he llegado, hasta dónde estoy, que es haciendo La Casa de Papel en Dolby Atmos, ¿no? Para la 5ª temporada. También espero que sea el comienzo de una bonita amistad, ¿no? De, como dijo Humphrey Bogart en Casablanca, y que quedemos todos conectados a través pues del grupo de Facebook del cual hablaremos más adelante, ¿no? Que se nos ha ocurrido montar. Bueno, como ya sabéis, actualmente soy el supervisor y mezclador de sonido de La Casa de Papel y para Netflix, y gestiono y dirijo el estudio de sonido que se llama La Palma 52, situado en el céntrico barrio de Malasaña de Madrid, precisamente en la calle La Palma, número 52,
Y bueno, no fui muy original, pero bueno, luego sabréis por qué un poco, os contaré por qué elegí ese nombre. Y nada, pues eso, Juan Diego, es para ver qué tal sale. Bueno, esto va a salir muy bien. Ahora, creo que empecemos por el principio, José. ¿Cómo empezaste en el negocio? Bueno, pues nada, llevo ya como 20 años en esto, pero bueno, yo vengo de Castellón, que es una ciudad pues el este de España, en el mar Mediterráneo, pequeña, y me vine a Madrid con 21 años pues a buscarme la vida en el mundo audiovisual, ¿no? Hice unos cursos de vídeo televisión, empecé como de cámara, pero me pasé enseguida al sonido, ¿no? Y pasé por todos los roles del sonido, desde auxiliar, microfonista, jefe de sonido y hasta que más tarde salté a la postproducción, ¿no? Y bueno, yo me acuerdo que tenía un trabajo de microfonista que me encantaba en una serie muy popular en España que se llamaba Un Paso Adelante. Y yo ahí ya me sentía como que había triunfado, ¿no? Yo, microfonista con gente famosa en un set de profesional. Y bueno, un día me invitaron a ver la sala de postproducción de sonido y de pronto me quedé enamorado, ¿no? De ver pues cómo el sonido infundía vida a las imágenes, de cómo se conseguía darle verdad a una secuencia, cómo cambiar un poco los sentimientos con los niveles, de diseñar sonidos. Y ahí empezó a picarme el gusanillo, ¿no? Y me compré un Pro Tools, recuerdo que era una M-Box 2, me parece, y cuando tenía rato practicaba, ¿no? Siempre tanto como compositor y como sonido he sido siempre autodidacta, ¿no? Pues me leía manuales y practicaba mucho, ¿no? Supongo como habéis aprendido todos, al final practicando Pro Tools. Y eso, pues yo recuerdo que cuando estaba con el micrófono, pues yo nunca pensé que podría tener algún día mi propio estudio o que podría diseñar mis sonidos y luego se verían en la televisión o en una plataforma como Netflix y menos pues pensar que algún día Netflix me llevaría de trabajo a Los Ángeles para reunirme con profesionales, para contarles cómo hacíamos el sonido de La Casa de Papel o con el equipo de doblaje. Y bueno, pues a la verdad que en una nube, ¿no? Desde que entré, desde que empezó La Casa de Papel. Hoy os voy a contar un poco la evolución desde la primera hasta la actualmente para ver un poco todo, ¿no? Y bueno, pues eso, contaros, tengo 44 años, digamos que el éxito de La Casa de Papel me llegó con 41, que ya soy un tío ya mayorcete. Y bueno, y la verdad que he vivido ya de todo, pero todavía pues me quedan muchas cosas más, muchas vidas. Me acuerdo una anécdota así que me rompí ese año la pierna, ¿no? Jugando a fútbol y pensé, bueno, ya a mi edad nunca más, ya no podré jugar más. Y bueno, en un año de recuperación ahora sigo jugando como si no me hubiese pasado nada. Y bueno, en sonido también me ha pasado parecido. Ha habido bastantes roturas, pero siempre ha salido para adelante. Y luego os contaré más cositas, ¿no? Qué, bu- Qué bueno, José. Gracias por ese intro tan bueno. Antes de pasar a hablar sobre tu evolución en La Casa de Papel y cómo fue el proceso en cada una de las temporadas, quisiera que nos contaras en qué proyectos has trabajado antes y qué retos tuviste en cada uno de ellos. Vale, pues son muchos, ¿no? Varias películas, varias series, pero bueno, te voy a hacer así un poco un resumen, ¿no? Recuerdo lo primero que hice fue una serie muy facilita, de que era pues diálogos, música y ya venía todo y a lo mejor algún ambiente, algún efecto puntual, pero muy poca cosa, ¿no? Y entonces eso, recuerdo que eso pues me sirvió para coger mucha velocidad porque me mandaban unos capítulos concretos y yo tenía que hacerlos en un tiempo, entonces cuanto menos tiempo lo hiciese y con la misma calidad, pues eso que ganaba, ¿no? Y eso es una cosa que sigo aplicando, que ahora mismo, ¿no? Ahora a lo mejor tienes más tiempo, pero intentas ser pues muy práctico para tener más tiempo para las mezclas, que es donde necesitas siempre tiempo y creatividad, ¿no? Y bueno, pues yo recuerdo
pues la serie así más potente, bueno, tuve eso, un sueño, ¿no? De algún día me gustaría hacer una serie grande y al poco tiempo, de una forma un poco rocambolesca, me ofrecieron una serie. Así me dijeron, ¿tú sabes estas series? Y yo, sí, yo, vamos, tengo muchísima experiencia. Y no sabía dónde me metía y era una serie que se llamaba El Barco, que era pues una serie de ciencia ficción que pues, no se había hecho nada así en España y de pronto pues me encontré a los mandos de una sala de sonido con un capítulo piloto donde había que sonorizar una tormenta, un tsunami, unos rayos, truenos, una explosión de un reactor nuclear, ambientes de mar, sonidos de barco, pues todo aquello porque o sea, se grababa en un croma, entonces había que crear todo. Fue una locura, ¿no? Yo no recuerdo cuáles eran los plazos, pero sé que era una locura. En 5 o 6 días tenía que hacer todo. Y bueno, entre ahí conocí a Miquel Z. Castells, que pues sigue siendo mi mano derecha, ¿no? Con el que trabajamos desde entonces. Y bueno, recuerdo que fue pues días sin dormir, ¿no? Días sin dormir, pero al final, pues luego vino el capítulo 2, 3, 4, un monstruo marino, una lluvia de peces, un volcán submarino, unas cataratas, un escuadrón terrorista. Y bueno, me hizo, digamos, ser creativo y aprenderme todas las librerías de todas, a aprender a hacer sonidos para que parezca una cosa, para parecer a las series americanas, etcétera. Y bueno, lo quería comentar como ejemplo, ¿no? De pues que ya me obligaba a optimizar recursos, tirar de creatividad, buscar atajos para intentar que las mezclas finales sonasen como las pelis americanas. Y bueno, y entre eso, entre que me leía manuales, veía películas, y luego me acuerdo que fui a un congreso del AES y ahí me compré un libro, no sé si fue antes, yo creo que se fue bastante antes del Barco, y fue un descubrimiento. Se llama, mira, os lo voy a enseñar, que lo ponemos ahí, es el Sound Design de David Sonnesgen. Bueno, de estos me leí varios, ¿no? Pero por ejemplo, recuerdo que te contaban cosas técnicas de mezclas, edición, sobre todo psicoacústica, y recuerdo una que adapté a mi forma de trabajo, que es la de que el cerebro, o sea, el sonido es una percepción del cerebro y que solo percibe 3 sonidos al mismo tiempo. Un cuarto pasa desapercibido. Entonces, eso es una cosa que lo vi en las películas americanas, ¿no? Que música, efecto, la voz, y no rellenes mucho porque el tercero o el cuarto ya es ruido, ¿no? El cuarto. Entonces, yo eso lo usé, como tenía poco tiempo, pues solo sonorizaba lo súper necesario, todo lo demás, pues lo dejaba, ¿no? Esto, bueno, pues eso nos hace un poco, si hiciésemos el símil de pintores, pues todos intentamos ser hiperrealistas, ¿no? Que con todos los detalles, que en la mezcla tengamos todos los detalles, pero en aquel entonces yo no tenía tiempo para eso y tenía que ser más bien impresionista, ¿no? Más pinceladas, las importantes, las que quiere el director y eso. Ahora aplico las dos cosas. Luego en mezclas, pues intentamos pues ir a lo importante, ¿no? Bueno, en resumen, que aprendí a marchas forzadas y bajo presión y que tuve que ponerme toda la creatividad a trabajar. Pero eso me ayudó pues mucho a lo que soy hoy, ¿no? Y a superar los retos que me vendrían después. Y una cosa importante de esa serie, que conocí a Jesús Colmenar y a Alex Pina, que Alex Pina es el creador de La Casa de Papel y Jesús Colmenar el director de La Casa de Papel. Y todo el equipo de producción trabajábamos en esa serie y hemos ido trabajando en las demás. Luego hubo otra que se llama Vis a Vis, que tenía otro reto brutal, que había que sonorizar una cárcel. Luego vino otra serie por medio y nada, y un día, pues Alex Pina me reunió y me dijo, José, ahora viene el proyecto más bestia del mundo y necesito pues que todos echéis una mano porque queremos algo muy, muy bestia. Y nada, este proyecto se llamaba pues La Casa de Papel. ¿La conoces? ¿Te suena, Juan Diego? Me suena, me suena un poquito nada más, me suena un poquito. Claro que sí, José. No Bueno, te preocupes. cuéntanos un poco cómo cambió todo con La Casa de Papel. Bueno, pues yo la verdad que hasta entonces estaba muy contento con todo lo que había hecho, pero bueno, vino este proyecto y de pronto fue wow.
esto no podremos hacerlo, ¿no? Lo típico, los miedos. Y bueno, todo, pues, pero enseguida vi lo positivo, que era un caramelo para cualquiera que le guste el sonido, un atraco, tiroteos, acción, mucho trabajo creativo, ¿no? Recuerdo que estaba emocionado al leer el primer guión, pero también me entraron todos los miedos de que había que superarse de todos los sentidos, exigencia, organización en equipo, coordinación, y una vez más con unos plazos de entrega muy cortos, porque por una cosa y otra, pues como somos los últimos de la cadena, pues la emisión nos comía, ¿no? En aquel entonces se emitía en Antena 3 en España. Y bueno, pues otra vez tuve que, yo ya pensaba que, bueno, trabajaré tranquilo como las películas grandes, ¿no? Y no, a todo teníamos que tirar, a ir a toda mecha. Pero bueno, el resultado fue buenísimo y la verdad que pues, todos estábamos muy contentos, ¿no? Fue también la serie que me hizo montar mi propio estudio, ¿no? Hasta entonces yo iba a estudios, trabajaba en mi home studio y a las mezclas iba a otros estudios, ¿no? Ya un poco trabajaba a distancia, ¿no? Todo lo que podía, que es como ahora trabajamos bastante aquí, ¿no? Antes de la pandemia y durante la pandemia y después, ¿no? Cada uno deslocalizado. Y bueno, pues una anécdota así que me acuerdo es que el primer capítulo no me dio tiempo de acabar este estudio y lo mezclamos todavía en mi home studio. Y bueno, ahora es la habitación de mi hijo, ¿no? De mi hijo Diego. Y él es fan de la serie y no se cree pues que el primero de Tokio lo grabamos ahí, ¿no? En ese habitáculo. Pero bueno, y eso, pues hasta entonces eso, trabajaba allí y ahora me monté ya un poco pensando en Atmos. Luego os lo vamos a contar un poco, os voy a contar cómo lo tengo montado esto y cómo lo monté y todo esto. El segundo ya lo montamos, hicimos ya el segundo capítulo de La Casa de Papel, ya lo hicimos aquí, en donde estáis viendo. Ujú. José, cuéntanos cómo fue el trabajo en estas dos primeras temporadas, como un poco más a detalle, cómo eran las expectativas para estas dos primeras temporadas. Bueno, pues las expectativas fueron brutales, ¿no? Ya leyéndote el guión ya era, era la, era brutal, ¿no? Por no decir otra cosa. Y porque nunca se había hecho una serie así. Y bueno, todos los equipos, tanto nosotros como arte, fotografía, pues pusimos toda la carne del asador, ¿no? Veníamos ya acostumbrados de trabajar bajo presión y todo eso. Y bueno, y ahí pues gracias que estaba también Mikel Z. Castells, y entre él y yo nos organizábamos. En aquella época lo hacíamos casi entre los dos y alguna vez si necesitábamos alguna cosa extra, pues la externalizábamos, pero casi que íbamos más rápido los dos, ¿no? Él a lo mejor hacía diálogos, yo me dedicaba más a efectos y ambientes genéricos, luego hacíamos Foley, como solo era en estéreo y para la cadena solo hacíamos el Foley justamente lo necesario, luego cuando ya nos pidieron en el ME, para banda internacional, ya sí que hicimos otras jornadas, pero íbamos un poco a lo que valiese, ¿no? E incluso me acuerdo, pues músicas que escondían algún error, pues lo subíamos un poco y tal, pues, con el director a favor y todas esas cosas. La verdad es que el esfuerzo, pues tenía luego unos resultados brillantes, ¿no? La dirección de fotografía era maravillosa, la edición brutal. Entonces, pues nosotros intentábamos llegar al nivel y la verdad que sí, pues que yo creo que llegamos y todo el mundo contento. Lo único eso, pues que como si se me rompiese la pierna, ¿no? Una decepción porque no se renovó. La cadena, la segunda temporada, decidió que ya no había más, que no había mucha audiencia aquí en España. Y bueno, y ahí vino pues que Netflix lo puso en su catálogo y de pronto, pues por el mundo tuvo un éxito inmenso. Y entonces decidieron comprarlo y hacer la original y rodar la tercera y cuarta temporada. Ujú. José, y ahora que cuentas justamente esa parte del éxito después de haber sido comprada por Netflix, ¿qué pasó para las temporadas que vinieron en tu trabajo en específico, en la mezcla? ¿Qué cambió? Uf, pues no, cambió bastante porque la tercera y cuarta
Aparte que ya teníamos que entregar en 5.1, que más o menos ya lo teníamos, trabajábamos con esa filosofía, pero ya teníamos que entrar en Netflix. De pronto otro reto nuevo, ¿no? De pues miedo al fracaso, inseguridad, no sé si llegaré, si estaré al nivel. Y primera vez con Netflix, los temidos quality controls, ¿no? Teníamos todos un miedo de, nos van a tirar todo para atrás, seguro, esto va a ser un infierno, etcétera. Subió el presupuesto y también, pues, todas las expectativas y bueno, y que iba a ver mi trabajo por todo el mundo. Y la sorpresa a favor fue que Netflix pues se convierte en un aliado. Los que habéis trabajado con ellos, pues lo sabéis, ¿no? Que de pronto es un cómplice, hay un equipo que le puedes preguntar dudas, que, no sé, te animan, como frases como tu trabajo en La Casa de Papel 1 y 2 ha sido increíble, seguro que lo vas a mejorar, o el Quality Control es un servicio para que tu serie quede mejor, no sé. Y bueno, este estudio creció un montón gracias a Netflix. Nos tuvimos que adaptar a cosas tanto técnicas como que luego me han servido para luego ser mucho más profesional, ¿no? Eso, pues de pronto es lo que te hace de pronto estar jugando en las grandes ligas, ¿no? Que la verdad cuando firmé la tercera y cuarta no sabía que iba a ser tan grande. Fue cuando fui a Los Ángeles, conocí a Cristina Esteras y me di cuenta allí que digo, oye, pero esto no es una serie más de España, ¿la queréis poner al mundo? Y digo, sí, la queremos poner al mundo. Bueno, pero bien, todo maravilloso. José, ¿nos puedes contar así rápidamente cómo organizaste tu equipo en la primera temporada y cuáles eran las funciones de cada uno? Pues sí, básicamente trabajábamos Miquel y yo y alguna vez, pues si necesitamos alguna cosa extra, pues la pedíamos, ¿no? Pero teníamos una forma de trabajo que en 4 o 5 días entregábamos todo, ¿no? Teníamos todo. Porque los plazos eran, al principio eran buenos, como 10 días, pero luego había días de entregar un capítulo a la semana. Y bueno, mucho esfuerzo, a los primeros capítulos nos costaba más, pero luego teníamos una manera pues de optimizar tiempos, ¿no? Ambientes que ya eran iguales, copiarlos, pegarlos, esperar a la música, a ver, y un poco, pues hacíamos eso, ¿no? Teníamos una sonoteca creada con efectos que se repetían, siempre un poco pensando en eso, ¿no? En la eficiencia y en el resultado. José, ¿y para la tercera y la cuarta hubo algún cambio en el equipo? Pues sí. Digamos que los equipos humanos se hacen dependiendo de muchas cosas, ¿no? Yo como tengo que gestionar el estudio, pues depende de las producciones que tengas a la vez, depende de los presupuestos, etcétera. Justo en la tercera y cuarta temporada tenía otros proyectos en marcha y entonces pudimos hacer pues que cada uno se especializase en una labor, ¿no? Por ejemplo, tenía a Cristian haciendo edición de diálogos, estaba Miriam, que ahí fue una cosa nueva que le hice como responsable de los quality controls. Se hacía el repaso después de mezcla para que estuviese el ME perfecto para el quality control, se encargaba de los deliveries y también nos apoyaba en Foley, ¿no? Cuando pues, había que completar la mezcla. Luego tenía un equipo de Foley, que era David Cuerpo, Susan Rabanal y Manuel Corrales, que, bueno, pues los primeros capítulos, que me trabajaban el Foley, ¿no? Y nos lo entregaban. Álvaro Gómez ya se incorporó por ahí, o un poco antes, que Álvaro Gómez Zorrilla, pues es el actual, pues lo tengo de efectos especiales, es un especialista en armas, era muy joven, lo conocí, me dijo un día, oye, ese arma no debería sonar así. Yo le dije, bueno, listo, ¿y tú qué propones? Y me propuso, me acuerdo que me ayudó en un tiroteo de otra serie y dije, wow, esto es lo que necesito para Casa de Papel, que sea sonidos potentes, pasados, casi de cómic, ¿no? Y entonces ahora lo tengo trabajando y bueno, y es el especialista en armas y en vehículos, pues tipo helicópteros, de todo se lo sabe todo. Yo he aprendido bastante, pero vamos, él se sabe, cualquier duda que tengo de un arma se lo sabe. Y nada, y bueno, por supuesto,
Teníamos también a Ernesto López, un ayudante que nos hacía de ayudante y un poco comodín, y por supuesto a Miquel Z. Castells, que digamos que se encargaba de hacer la premezcla, de coordinar cuando yo no estaba o lo que sea. Y yo, pues aquí coordinaba y supervisaba todo, ¿no? Y siempre pues supervisar las mezclas finales o estar cuando podía, que es siempre que puedo, pues estar en las mezclas, que es lo que más me gusta y me apasiona de esto. Sí. José, me contabas que te gusta tener justamente equipos polifuncionales. ¿Nos puedes contar un poco por qué? ¿Por qué te gusta que tu equipo sea polifuncional? Bueno, pues sí, porque que sepan un poco trabajar de cualquier dentro de la postproducción, pues porque así vamos rotando muchas veces. Por ejemplo, ahora en la quinta, durante unos meses tenemos solo esta producción, pues Miquel puede echar una mano en diálogos a la vez que luego hace el premix, etcétera, ¿no? Y igual que pues Álvaro pues estaba ayudando a ambientes cuando lo suyo, pues ella le ha hecho, pues, por ejemplo, armas, etcétera. Y sobre todo, pues porque, bueno, también tengo una forma de trabajo que les pido a todos que trabajen pensando en la mezcla, ¿no? Que tengan libertad de decidir cosas como, pues hay un grito, lo subo, el de diálogos, ¿no? O el foley, estos pasos que se alejan, pues ya que yo lo oiga, ya que en la premezcla que ya note esa intención, ¿no? Y eso ayuda, pues al final al resultado, porque yo ya estoy como paso a otro nivel de creatividad, ya estoy atento a otras cosas antes de que venga el director. Sí. Súper, súper, José. ¿Tú siempre supervisas y haces la mezcla? ¿Cuáles son como tus funciones ahí? Bueno, pues en principio pues coordino y superviso, ¿no? Siempre tiene que haber uno que tiene que tomar decisiones, ¿no? Y ahora pues me toca ser a mí. Yo siempre que puedo, bueno, no, siempre reviso las mezclas y si puedo estoy en las mezclas con el director. Hoy, por ejemplo, ha sido un día maravilloso, creo que de los mejores de mi vida. Bueno, estos 2 días anteriores y hoy, porque hemos estado mezclando el capítulo 5 de la quinta temporada, que No es spoiler, brutal. no spoiler alerts, no spoiler No alerts, por spoiler, favor. no spoiler. Solo puedo, no puedo- es que me encantaría deciros todo y poneros, pero es que, porque es impresionante. El director Jesús Colmenar estaba aquí hace un rato y impresionado con todo por todo cómo ha quedado, ¿no? No os hago spoilers, pero digamos que se ve la evolución de todo, ¿no? De mezclas, en diseño, etcétera. Y bueno, para resumir, yo superviso todas las cosas y bueno, tengo a Miquel que me suele también supervisar todo y me ayuda en pues, momentos, ¿no? Cuando tengo que estar con otras cosas, etcétera. Soy, digamos, el nexo entre dirección y los guionistas y el estudio, ¿no? Y entonces, pues yo últimamente me he vuelto muy organizado. Tengo un documento que me leo cuando me veo el capítulo, pues me anoto todas las cosas en un documento para que lo vea mi equipo y luego lo discutimos, lo hablamos, tenemos reuniones que les llamamos soundstormings, ¿no? Y eso básicamente pues es mi trabajo. Buenísimo, José. Te quería preguntar, ¿cómo fue la relación con los directores de La Casa de Papel? Pues maravillosa, la verdad que muy bien. Son todos unos genios y sobre todo con el que más me llevo es con Jesús Colmenar, que le conocí en el barco y entonces digamos que hemos ido juntos, ¿no? En la carrera y este tipo es un genio que te lleva cuando tú te crees que ya has dejado una secuencia impresionante que nadie la puede mejorar, llega él y te saca 3 cosas, 4, sobre todo en narrativa, ¿no? Te dice, no sé, hoy podría contar muchas anécdotas con él que hemos vivido, ¿no? Incluso tenemos aquí siempre un micrófono preparado y él pues mete una voz, un tal o una respiración que tú no habías visto y dices que así vemos al de atrás, porque es muy importante el lloro de él, más importante que esté aquí pegando un puñetazo a alguien, ¿sabes? Entonces tiene esas cosas y entonces yo he aprendido muchísimo de él, muchísimo, y la verdad es que siempre tenemos ese pique de yo, a ver si esto no me dice nada Colmenar, y muchas secuencias no me ha dicho nada. Y otras, y él pues para y vuelve, a ver, vuelve a poner, intenta buscarme algo. Yo creo que te has dejado ahí algo, ¿no? ¿O qué? ¿Qué te parece si lo probamos?
Nada, muy bien, muy bien. La experiencia con ellos de maravilla. A veces, pues eso, puedes pensar que son muy intensos y tal, pero al final es siempre es todo por positivo, ¿no? Para tu trabajo. Qué bueno, José. Bueno, quisiera preguntarte ahora, ¿cuáles fueron los principales retos con la quinta temporada? Bueno, pues la quinta, aparte de que ha crecido más y en cuanto a guión y todo, eh, pues el Atmos, el cambio ha sido Atmos, ¿no? Que Netflix pues ha decidido tocar, eh, bueno, se decidió justo cuando estaba en Los Ángeles, allí, les llevé un trozo de un tiroteo de la cuarta en Atmos y más o menos pues quedó todo el mundo encantado y se optó por Atmos, ¿no? Por hacer Atmos la quinta. Y la verdad que bueno, pues la experiencia pues muy, muy buena. Sí. José, yo sé que en el bloque 2 hablaremos de más cosas técnicas, pero ¿nos puedes contar como cuál fue el reto para ti de hacer esta nueva temporada en Atmos? ¿Estabas Pues preocupado? ¿No estabas preocupado? sí, la verdad que, bueno, otra vez estaba ya en mi zona de confort con la tercera, cuarta, wow, todo el mundo felicitándonos, qué bien lo hacemos, somos los mejores, y de pronto ahora en Atmos. Y yo, bueno, pues habrá que aprenderlo. La verdad es que yo ya tenía experiencia en otra serie, pero no en mi estudio, hacíamos las mezclas en otro estudio. Entonces me tocó pues aprender la filosofía Atmos. La verdad es que al principio me daba miedo, pero una vez la aprendes, pues no te o sea, no es tan complicada, ¿no? Es otra manera. Yo una vez di con el workflow correcto, pues me di cuenta que no es tan complicado. Quizá más laborioso por un lado, pero luego más divertido. Y luego esto, pues cada uno tiene su forma de... Lo que he aprendido de Atmos es que cada proyecto puede tener su configuración y esto espero que en el grupo que formemos luego nos conectemos, pues cada uno comparta su manera, ¿no? De verlo. Yo, por ejemplo, intenté adaptar la filosofía del 5.1 al Atmos, ¿no? Digamos, atmosizar una sesión de 5.1, porque así todos trabajamos de la misma manera, entregamos y aquí y en la otra sala Atmos juntamos y ya lo abrimos. Luego lo contaré un poco más pues con una sesión de Pro Tools, pues como una forma sencilla de hacer una producción en Atmos, ¿no? Ujú. ¿Cuál era o qué pensabas tú antes de mezclar en Atmos? ¿Qué opinión tenías al respecto? Bueno, al principio un poco de respeto le tienes, ¿no? Pero a la vez me fascinaba. No sé qué película vi una vez y me quedé alucinado. Y además, es una cosa que muchos de sonido pensaban antes de que saliese, ya estábamos pensando, oye, a la parte de arriba y abajo, ¿por qué no debería sonar y no? Y bueno, y entonces a la mínima que pude, pues investigué. Y bueno, yo a lo que yo le diría a la gente que si no has trabajado en Atmos, que te atrevas, que no tiene mucho más allá. Y si es para Netflix, tienes pues departamentos que te ayudan, pueden explicar y vamos, y luego pues profesionales, ¿no? También que te pueden explicar. Sobre todo hay vídeos tutoriales con los que yo aprendí que, que con 2 veces que te los veas lo tienes todo seteado. Y yo creo que el setting que tengo yo es bastante sencillo, ¿no? Eso sí, tienes que tener una sala acondicionada mínimamente y tener un equipo de altavoces, el hardware necesario, que luego os contaré cuál tengo yo, y comprar el Dolby Atmos Renderer, ¿no? Y con eso, con ayuda de vídeos tutoriales, te lo configuras y a funcionar. Ujú. José, y ahora que ya has mezclado en Atmos, ¿qué piensas? Pues las impresiones muy, muy buenas. Lo que más me preocupaba era quizás que todo el juego que hiciésemos en Atmos luego en estéreo se perdiese o funcionase diferente, ¿no? Y la verdad es que me lleva una grata sorpresa, ¿no? Nosotros aquí trabajamos mucho, hacemos una pasada en estéreo, pues todavía. ¿Por qué? Porque
vemos un poco en Atmos y luego vemos que funciona en estéreo, que no se pierde. Y la verdad es que no tocamos casi nada. Alguna vez algunos disparos y suena por atrás demasiado y lo pones en estéreo y te suena en un lado, pero muy pocas cosas. Digamos que el Dolby Atmos Renderer funciona muy bien en ese sentido. Ya me lo dijeron la gente de Dolby y lo comprobé. Pones un helicóptero atrás, arriba, y luego en el estéreo no es lo mismo, obviamente, pero notas esa sensación, ¿no? Que pasa por ahí. Está bastante conseguido. Ujú. José, Atmos cambió la manera en la que tú abordas la forma de contar las historias creativamente. Pues básicamente la forma de contar las historias no difiere mucho. La mezcla, si tiene que ser potente, ha de ser potente. La diferencia entre diálogos y música tiene que ser la misma en una y otra. Y te digo que con el Atmos Renderer cambias y si lo tienes bien nivelado en uno, te funciona en el otro. Otra cosa es que hagas cosas locuras de reverbs y tal, pero no, nunca me ha pasado todavía. Y bueno, pues lo que pues, es un flipe, ¿no? Es un alucine cuando mezclas un helicóptero o mezclas, no sé, la lluvia, etcétera. Es una experiencia brutal sonora para los que somos de sonido y para la gente que no es de sonido, ¿no? Y bueno, pues todo más atmosférico. Si trabajáis en Atmos ya me entendéis y si no, pues os invito a probarlo y cuando queráis, pues podemos colaborar. Pues hablando de colaborar, se nos ocurrió preparando esta charla montar un grupo de Facebook, pues gente de que hayamos trabajado con Netflix o que vaya a trabajar, o también gente de fuera, pero un poco para compartir pues workflows, cosas, problemas, issues, incluso colaborar, pues yo qué sé, si yo necesito un Foley, pues alguno que se ofrezca o alguien necesita que le hagamos en Atmos algo, pues también, o ayudas con Netflix, aunque ellos tienen sus departamentos, pero a lo mejor podemos, yo qué sé, hablar de las issues, de cómo preparar un quality control y cuáles son los issues más comunes. No sé, yo creo que puede ser interesante. A mí me encantaría, vamos, esto. Ahí tenéis, ¿verdad? Ah, sí, mira, tenemos aquí el link. Si queréis ahí en el chat está el link y creo que soy yo el administrador pues luego os añado a los que queráis. Os invito a todos, por favor. Buenísimo, José. Bueno, seguimos con la sección de preguntas y respuestas con nuestro público y luego haremos una breve pausa de 5 minutos para tomar agua o ir al baño. Les recuerdo que, bueno, ya hemos estado recolectando las preguntas en el chat, pero si en algún caso ustedes quieren prender su cámara, encender su micrófono y hacer la pregunta directamente a José, pueden buscar dentro del menú la manita, levantar la manita y allí yo ya podré verlos aquí y pues nada, invitarlos a que hagan la pregunta a nuestro participante. De momento no tengo manitas, voy a ir con las preguntas que están en el chat. Entonces, José, nos pregunta Octavio Rojas Camargo, ¿qué tanto doblaje se hace con los actores? Vale. Pues bueno, intentamos lo mínimo, pero como la serie viene, pues es muy de acción y viene pues muy con bastantes problemas de sonido directo, pero siempre tenemos como, no sé, como unas 7, 8 líneas más o menos. Lo primero que hacemos es buscar opcionales, o sea, en otras tomas, y si no, pues viene aquí el actor y lo doblamos. Pero vamos, comparado con otras series, lo normal, lo normal. ¿Alguna pregunta más? Uy, Juan, you're muted. hola. Ok. Perdón, estaba muteado. La frase del 2020 y el 2021. Omar Martínez nos pregunta si en el ADM entregabas las camas en TX, MX, FX más los objetos o solo un print master y los objetos.
Vale, luego lo comentaré un poco más lo que enviamos, pero perdona, ¿puedes repetir la pregunta? Si en el ADM, vale, Entregados los bets en defects, mix, más los objetos o solo un print master y objetos. no todo. El ADM pues va todo en ese archivo. En principios enviamos el PME, los stems y todo. Luego lo cuento un poco si queréis, pero porque ahora sí que nos han pedido, bueno, es que no sé si puedo contar cosas. Entonces, Cosas técnicas se pueden contar. luego creo que resolveré tu pregunta, ¿vale? Y si Bien, no, me acuerdo y la respondemos, pero vamos. súper. Mira, Rita García nos pregunta, ¿qué tanto tiempo más te tardaste por capítulo en la quinta temporada al ser el de diseño sonoro y la mezcla en Atmos? Vale, pues es un poco difícil de calcular, pero porque digamos que trabajamos con esa filosofía de 5-1 y que no nos cueste mucho esa transición, ¿no? Pero se lleva por lo menos 2 o 3 jornadas más. Sí. Básicamente lo que hago es casi cuando ya tengo una mezcla, pues empiezo a jugar, ¿no? Con Atmos. Pero hay una forma muy rápida, muy sencilla, que luego os lo cuento, de atmosizar, pues que las músicas, perdón, que las músicas, los ambientes ya te suenen un poco por todo, aparte de los momentos que tú quieras resaltar, ¿no? Luego os lo cuento un poco. Sí. Súper. Bueno, Pedro Chapelin nos pregunta, ¿cómo es tu relación con el equipo de sonido en set? ¿Tienes influencia en la decisión sobre micros y equipo de captura? Vale, pues, pues muy buena la relación básica. Nos hablamos siempre que podemos, preguntar sobre todo cuando siempre cuando hay problemas nos llaman, pero previamente hacemos un trabajo de ver qué micros tienen y normalmente tienen pues muy buenos micros. Yo lo intento informarme por si acaso, pero ya nos conocemos desde hace tiempo y van con el mejor equipo posible. Yo lo que sí que intento es tener aquí un micro pues parecido, bueno, de cañón y el mismo que tienen ellos, ¿no? Un 416 y también tenemos, bueno, perdón, ese no, el Zenith tienen ahora, el Soeps y con ese pues hacemos los doblajes para que sean lo más parecido, ¿no? Cuando hacemos doblajes. Y, y nada, y bueno, eh, lo quería contar en la segunda parte, pero os lo cuento ahora. También les pido que cuando no hay diálogos intenten acercarse lo más posible con los micros para grabar las acciones, ¿no? Lo mejor posible, porque muchas veces eso queda bien o más natural, ¿no? Que luego hacerlo en Foley. Ujú. Perfecto, José. Un tocayo tuyo, José Caldararo, nos pregunta, ¿cuánto tiempo de edición le dedicas a diálogos, ambientes, efectos, Foley? Vale, pues diálogos, estamos como unas 4 o 5 días, ¿vale? Intentamos hacer una pasada muy rápida para detectar los posibles doblajes, porque es complicado los actores moverlos, sobre todo ahora en pandemia. Hemos tenido que, necesitaban saberlo muy, muy rápido para mover todo eso. Y luego hacemos otras 2 días o 3, las que hagan falta, pues ya puliendo todo. De Foley combinamos un día o 2 de grabación. A veces es un día porque últimamente editamos mucho sampler que ya tenemos grabado, que nos funciona. Sobre todo en esta serie que es tan excesiva en muchos casos, pues los pasos normales de botas suenan muy flojos. Entonces tenemos ya cosas que hemos grabado previamente y que nos suenan más sucios, más reales, etcétera. ¿Qué más? En ambientes y efectos, ambientes suele ser rapidito, intentamos hacerlo mecánico, excepto las cosas nuevas, etcétera.
Y luego tenemos una persona que va haciendo los special effects, ¿no? Que le llamamos, y lo voy supervisando. No sé si te he resuelto la pregunta, pero bueno, en general tenemos, si nos organizamos bien, como 2 semanas de edición y diseño y una de mezclas, pero normalmente lo hacemos, podemos apretarnos porque al trabajar en varios a la vez podemos llegar a un muy buen resultado en 10 días, etcétera, ¿no? Sí, pero metiendo las mismas horas. Ujú. Gracias, José. Tenemos otra pregunta. Jesús Arteaga nos pregunta si el premix ya es en 7.1.2 o empiezas en el 5.1. El premix ya es en 7.1.4. Ya Punto lo, 4. sí, digamos que lo, bueno, se puede también en 7.2. Esta sala justo es 4, 7.4, 7.1.4. Sí, el premix yo le llamo cuando ya tenemos los diálogos, los foley y efectos, ¿no? La mayoría de los efectos y ambientes. Ahí lo juntamos y ahí lo atmosizamos, ¿no? Le damos un poco los envíos, la parte técnica pues eso, de trabajar casi sin oír, ¿no? Escuchar, hacer todos los envíos, tal, para que luego cuando yo llegue, pues sea, digamos, ya estar pensando solo en la historia y en la creatividad, ¿no? En algo así. Es como intentamos organizar. Súper, José. Laura Futuro nos pregunta en qué momento tiene la aprobación de dirección y cómo funciona esta relación. Vale, pues digamos que ya de ellos nos mandan un un máster con un sonido de referencia. Yo ahí me guío bastante porque los editores, como he dicho, bueno, son magníficos y ya piensan, son como el primer filtro de diseño de sonido. Ya con el director hacen ya ideas, ¿no? Y luego cuando son muy, pues un poco así raras, pues me llaman y lo hablamos. Y si no, siempre el equipo vemos la referencia, ¿no? Se han puesto una reverb de final, se han puesto de pronto, cuando ves algo raro, una cámara lenta, pues lo escuchas, ¿no? Y ya te dan una idea. Y luego me suelo hacer una lista y llamo al director antes de que venga. Hay veces que ha venido solo a hacer un play sin la música definitiva para que nos diga cómo vamos, ¿no? Cuando son cosas nuevas de diseño, etcétera. Pero suelo tener esa charla y luego ya vienen 2 días, suelen venir 2 días, uno un poco más rápido y el siguiente, y depende de la complicación de lo complicado que sea, ¿no? El capítulo, pero bueno, intentamos que cuando lleguen aquí que tengan todo y que sea solo subir, bajar o cambiar cosas, ¿no? Súper, José. Bueno, otra pregunta por aquí que tenemos es si haces chequeo de los distintos formatos de reproducción después de las mezclas. Pregunta picante. Pues bien, bien, muy bien. Cuando tengo dudas, sobre todo cuando el director ha pedido algo esto muy bajito, y yo ya dudo de si está al límite de escucharse, pues lo oímos en un monitor que tengo aquí, ¿no? Un plasma que suena horrible. Entonces ahí es donde, donde te das cuenta si esa cosa se va a oír o no. Siempre hago la misma pregunta, ¿no? Oye, ¿esto tiene que oírse? Me dice, sí, tiene que oírse. Pues entonces hay que subirlo un poco o lo pasamos por la tele y él mismo se da cuenta. Pero bueno, si tuviese que hacer ese ejercicio tendría que pasarlo por un móvil, por una tablet, por una tele y luego habría que tomar decisiones. Pero por la experiencia que tengo, todo lo que dejamos aquí tiene luego coherencia en casi todos los dispositivos. Obviamente sabes que los subgraves y eso no van a salir, pero intentamos que sean cosas que no sean muy importantes cuando metes un subgrave. Pero bueno, es la pelea de siempre. Yo cuando alguien que no sabe mucho de sonido, pues le digo, escúchalo por cascos, que por lo menos, y pues que sean unos cascos buenos, no esos que regalan en los aviones. Y por lo menos ahí pues algo se acercará a lo que tú aquí pensaste, ¿no? Obviamente le diría a todo el mundo que se comprase una barra de sonido de Dolby Atmos, ¿no? Para ver nuestro trabajo, pero bueno. Súper, José.
Eduardo Hammerschlag, perdón si no pronuncié bien tu apellido, nos pregunta, un episodio más complicado, como al final de una de las temporadas que tiene un tiroteo increíble en la fuga por el túnel, por ejemplo, ¿se tarda más en mezclarlo, en realizarlo y es más caro que los episodios convencionales? Pues en principio no. Me suena que creo que sí que llegamos a un acuerdo con el primer capítulo y 2 de la tercera temporada. Que algo ¿sabes? En una de las negociaciones, pues dijimos, bueno, pero por lo menos los 2 capítulos a este precio. Y dijeron, vale, a eso sí, pero luego ya bajamos. Yo, vale, algo así. Pero, pero bueno, pues normalmente intentamos pensar que se compensan con otro capítulo que luego será más tranquilo, pero es que nunca son tranquilos luego. Pero bueno, no sé si te he respondido a tu pregunta, pero si vemos que es una cosa loca, que no sé si ha pasado en La Casa de Papel, pues pedimos algo más, ¿no? Porque ya, además ya te lo ofrece producción, te dice, oye, ya sabemos que esto va a ser más, pero creo que en La Casa de Papel no ha pasado mucho, excepto ese momento que os dije, ¿no? ¿Y te tardas más en realizarlo? ¿O como tienes el equipo polivalente, digamos que lo puedes meter en los mismos tiempos? Sí, bueno, a veces lo que me toca es trabajar yo más, porque digamos mi equipo ya ha llegado, ha hecho las jornadas o lo ha entregado de una manera y me toca a mí en mezclas a añadir cosas o si es, sobre todo cuando son, bueno, estoy pensando, pues cuando es una cosa que el equipo o no lo sabía o tenía o suponíamos algo. No sé, pero sí, cuesta más. Sí, hay capítulos y capítulos y Un algunos capítulos capítulo. engañan. Crees que no va a ser mucho y luego es un montón y al revés. Hay, por ejemplo, tiroteos, algún capítulo de tiroteos, explosiones que yo pensaba, ahora me va el director a cambiar todo y de pronto dijo, está todo perfecto, ¿no? Y otros que es al revés, que pues, si no, no pasa nada y pronto, ya, pero aquel barco vamos a hacer que es muy importante y tal, y estás ahí pues 2 horas con un ambiente. Claro, claro. José, otra pregunta súper buena, picante también, Marco Uy, Peña. En vale. cuanto al loudness, ¿usas el medidor de Atmos Renderer o algún plugin en Masters? Vale, pues suelo trabajar por oído la mezcla y no me preocupo mucho del loudness, ¿no? Tengo pues los niveles, tampoco me gusta televisión, sino los pongo un poco más tipo cine, lo tengo ahí más. Y entonces mezclo por oído normalmente y lo que me va pidiendo. Y luego cuando ya se ha ido el director, hago unos renderers y hago medición. Tengo un medidor que lo voy mirando de reojo a veces y pues simplemente es para decir, sí, me estoy pasando, vale, vale, y simplemente. Y luego cuando hago los re-renders los vuelvo a importar a Pro Tools y ahí hago las mediciones. Y si está pasado de loops, pues lo muevo. Normalmente siempre me pasa un poco, como 2 dBs, 1 dB, algo así, que luego pues lo corriges y lo corrijo bajando los VCAs, ¿no? De diálogos opcionals, efectos y música. Buenísimo, José. Y otra pregunta de Caio Werin. Nos pregunta si obtienes los stems musicales para la mezcla en el estéreo o en 5.1. Vale, pues es una buena pregunta y se estuvo ahí valorando también, ¿no? Eh, Primera, no me dan ya la mezcla, no me lo pasan por stems, excepto un par de veces que sí que lo pedimos, pero no, normalmente lo ponen una mezcla que nos funciona y yo lo atmosaizo, ¿no? Le hago envío atrás, a rear y a OH. Y me lo mandan en estéreo. Y yo les hice una prueba, les gustó y dijeron, así vale. Y a nosotros también nos vale. Eh, Supongo que es eso, pues por tiempos y tal no se puede, con los plazos de entrega, pues no, bueno, no lo sé, no sé. En otras producciones sí que lo hemos hecho en 5.1 y también por stems, ¿no? Pero en esta nos funciona tal y como viene así, con estéreo, sí. Perfecto.
Bueno, la última pregunta de esta sección nos la hace Thomas Alem y su pregunta es, con un día de grabación de Foley, ¿puedes entregar el material completo para M&E y Quality Control o simplemente te concentras en lo que es más importante narrativamente? Uy, a ver, el principio de la pregunta es Con que un día de, con un con día un de día. grabación, sí, con un día de grabación de Foley, puedes entregar el material completo para M&E Quality Control o te concentras en lo más importante narrativamente. Vale, igual me he explicado mal. En teoría, más que un día, es muchos días y vamos grabando trocitos de cosas. Entonces, igual si lo juntas son más de un día. Pero, pero básicamente la quinta temporada llenamos todo. Somos hiper realistas en ese sentido. Llenamos todo para que yo cuando esté mezclando no eche de menos nada, ¿no? Si alguna vez ha pasado de pues algún compañero decir, aquí no he puesto nada porque se supone que es un sueño. Y de pronto llega el director, no, vamos a que suene eso con reverb. Y yo, vale, pues ahora no lo tenemos. Entonces, intentamos anticiparnos a eso. Y bueno, ya tu pregunta, pues no es un día, son varios días. Ahora está Miriam como de supervisora de eso y ella se encarga de gestionar cosas que tenemos que grabar y cosas que podemos editar, ¿no? Y bueno, pues ahora tenemos pendiente una grabación que nos vamos a juntar el lunes porque es de mucha gente, ¿no? Tenemos que hacer ruidos y tal, pues un grupo de gente. Bueno, las preguntas que han quedado sin contestar, podemos empezar por esas en el segundo bloque. Si en el momento hay alguna pregunta que no llegamos a contestar, pueden preguntar tal vez a través del grupo de Facebook directamente con José y si son esperando todos. José, yo sé que ya te lo preguntaron ahora justo en el Q&A, pero háblanos cómo es tu relación con los diferentes equipos de producción de la Casa de Papel. Sí, bueno, con sonido directo ya lo hemos contado un poco, ¿no? Que los aconsejo pues estar lo más con la máxima comunicación, porque luego pues se pierden wild tracks, se pierden frases o les puedes pedir un favor, una cosa, etcétera, ¿no? Con esto, la verdad que está muy bien. Y a ver, pues importante comunicarse antes, ¿no? Con el equipo de la Casa de Papel, pues cuando yo conecto a las lecturas de guión, que con la pandemia han sido online, ¿no? A través de Zoom. Y ahí ya pues vas cogiendo las primeras notas y sabiendo un poco por dónde va todo. Si luego tienes dudas, hablas con alguien del departamento. Por ejemplo, yo hablé con Arte, pues para hablar sobre algunos decorados, cómo iban a ser, etcétera. O pues también hemos hablado con vestuario, pues para ver que no hiciesen mucho ruido, pues contarles un poco los problemas que luego nos encontramos aquí con los directores. Hablar con los directores también, recordarles la importancia de que los diálogos estén lo más limpio posible, que ahí pues necesitamos su colaboración y la de los actores sobre todo, que el set no sea muy ruidoso, pues todas esas cosas, ¿no? Aunque luego pues hay veces te hacen más caso o menos caso o luego tienen sus problemas en el set, pero por lo menos recordarlo, ¿no? Y avisarlo, porque luego pues pasa que hay frases que no se entienden bien, etcétera, que nos toca pues limpiar, buscar en dobles, no solo por el trabajo, porque por eso estamos maravillados, es que luego no llegues a conseguir la misma tonalidad o la misma cosa que quería el director en directo. Ujú. José, cuéntanos cómo es tu manera de abordar los ADRs y los polis. ¿Tienes algún secretillo por ahí? ¿Alguna técnica especial secreta? Sí, pero no la puedo contar, ¿no? No, es broma. Yo creo, bueno, tengo la de siempre, las técnicas que supongo que todos intentamos, ¿no? El problema con los ADRs suele ser que no se noten luego, ¿no? Que has hecho un doblaje, sobre todo cuando es una frase o dos, ¿no? Tiene que tener una continuidad tanto sonora como en tono.
Entonces, bueno, pues sobre los doblajes yo intento hacer mucho hincapié, intento supervisarlos yo todo lo posible y confían mucho en mí, ¿no? Normalmente envían al actor aquí y lo hacemos entre él y yo sin director. Cuando es por un ruido o algo, simplemente me dicen, la orden es, José, tiene que ser igual el tono. Entonces yo le digo al actor, perdona, pero no has dicho el tono igual. El truco que suelo utilizar mucho es el del loro, que le llamo yo, que es le pongo la frase y él se la tiene que repetir. Por ejemplo, buenos días, Berlín. Pues tiene que decir buenos días, Berlín, con el mismo, o sea, sin mirar imagen, ¿sabes? Con la misma tonalidad, con el mismo ritmo. Los actores que tienen oído musical lo clavan y otros pues les cuesta un poco más, pero la mayoría lo hacen bien. Y luego pues tenemos un micrófono con cable por todo el estudio, incluso fuera, incluso al exterior, porque hay veces que cuando son exteriores pues no y gritan, pues la sala esta con que está insonorizada pues suele tener un vacío raro, ¿no? Entonces utilizamos tanto la cocina, etcétera. Me acuerdo una vez pues Nairobi, Alba Flores, que no sé si era primera temporada o segunda, venía corriendo diciendo una frase, Helsinki, Helsinki, no sé cuántos, y llegaba hasta la cámara. Y probamos, y ella es una súper profesional y lo entendió perfectamente. Entonces pusimos el micrófono aquí dentro y desde casi de la calle vino corriendo gritando lo que tenía que hacer. Y bueno, salió algún vecino a preguntar a ver qué pasaba, pero lo conseguimos y quedó perfecto. De hecho, yo creo que reto a cualquiera que la busque, que seguro que no sabes diferenciar si era la real. Y me has José, preguntado sobre Foley. sí, sí, sí. ¿Cuál es tu salsa secreta de los Foleys para esta serie? Cómo es la receta? Pues es el equilibrio perfecto entre grabarlos en estudio y grabarlos en set, ¿no? En el set y luego que no sean muy limpios ni tampoco muy sucios, ¿no? Que sean creíbles, básicamente es lo que buscamos todos, ¿no? Y bueno, y a veces lo conseguimos, otras veces no, pero bueno, yo, por ejemplo, todas las producciones y en La Casa de Papel, pues lo hacemos es ir a grabar al set los Foley, ¿no? Pues la primera temporada, por temas también de economía de tiempos, pues pensamos, oye, igual esto nos va bien. Y yo lo había leído en una entrevista a un diseñador de sonido y me encantó, ¿no? La idea. Y fuimos, nos vestimos con los trajes de los atracadores, con las botas, e hicimos todos los registros posibles, subidas de escaleras, bajadas, correr, saltar, con un micrófono así y otro más lejos, para tener un poco dos distancias. Entonces, en alguna secuencia que venía un poco sucia, que se colaba algún paso, ponías esos y los reforzabas un poco y parecía creíble. O sea, la gente pues mucha gente de sonido pensaba que lo habíamos grabado, o sea, que se había grabado junto con la voz, ¿no? Y eso es un poco lo que perseguimos. Y hoy en día también, con la quinta, hay muchos, sobre todo cuando se mueve mucha gente a la vez, pues las grabamos lo más sucio posible, con reverb natural, si puede ser, y siempre queda mejor. Aparte de que te da menos trabajo, queda mucho mejor. José, y para los vehículos y las armas, las pistolas, ¿haces lo mismo? Bueno, si tuviese un helicóptero, seguro, pero no tengo, ¿no? Entonces intentamos, eh, bueno, pues nos enteramos cuando graban y o bien lo pedimos al equipo de sonido directo o vamos allí con un equipo propio. Normalmente, como van con el tiempo muy justo, pues nos toca pedir extra, ¿no? Entonces nos consigue producción ir a grabar vehículos, armas también grabamos hace poco y, bueno, hace la temporada pasada. Y lo mejor fue pues cuando fuimos a grabar el Chinook, ¿no? El Chinook es el helicóptero del ejército que tiene doble hélice, que yo pues desde que vi Apocalypse Now de pequeño, que el comienzo, que ahí me di cuenta que el sonido podía utilizarse como para contar otras cosas, ¿no? El sonido ese de que luego parece que es el fan de la habitación,
pues me puse allí a grabar, fuimos 4 a grabar con 2 micros cada uno, yo tenía un par de micros con los cascos y hicieron toda la secuencia de despegue. De pronto solo estaba apuntando hacia el helicóptero, solo oía la turbina que hace como un... Y yo, uff, qué feo es esto. Y empecé a discriminar así, así, y de pronto yo estaba justo a la distancia porque pasaban las palas por arriba. Y empiezo a hacer así y oigo... De pronto había discriminado la turbina y solo escuchaba el... Entonces fue como... ¡guau! Luego nos hicieron unas pasadas muy cerca, que ya fue lo máximo, y lo tenemos todo grabado y en la cuarta lo usamos, lo utilizamos. Y hice una prueba aquí en Dolby Atmos y queda espectacular, poniendo la turbina atrás, arriba las aspas, a un lado un rattle bueno, increíble. Y perdona, que igual me estoy excediendo, ¿no? Juan Diego. Nos emociona justamente esas anécdotas. Yo creo que Vale. son las que son oro para todos nuestros participantes el día de hoy y para nosotros también. Nos emociona mucho como lo cuentas. José, Sí, bueno, quería pongámonos un añadir poco más esto. serios. Sí, no, que normalmente las cosas estas las tiramos de librería, ¿no? Si tenéis la oportunidad de ir a grabarlo. También nos hemos llevado decepciones. Fuimos a grabar armas, un arma que parecía gigante y luego parecía un petardito ahí. Y nosotros, ¿en serio? Pero bueno, a veces hay que... O con algún camión si parece un autobús horrible. Pero bueno, ahí estamos. Bueno, retomamos el tono serio ahora sí. José, mentiras. José, ¿cómo colaboras con el equipo editorial, con los editores, con el montaje? Sí, vale, sí, pues los editores son muy importantes en esta serie, son unos cracks, son unos genios, ¿no? Y a mí me han contado cosas pues de que llegó del rodaje de una manera u otra y tal, y ellos de pronto han contado una historia o le han dado la vuelta a los guiones y con ayuda de los directores, por supuesto, y bueno, y en lo que nos toca a nosotros, en este equipo de trabajo con Jesús Colmenar y Alex Pina les gusta tener un pre-máster antes de mandarlo a nosotros como muy relleno, ¿no? Tanto de música como de ambientes. Entonces tenemos mucha comunicación, yo les mando librería nuestra y ellos para cosas específicas pues nos piden, ¿no? Por ejemplo, oye, necesito autobuses, necesito helicópteros, pues ya le damos incluso muchas veces esos mismos sonidos luego nos llegan a nosotros en AF y los utilizamos, ¿no? Eh, bueno, lo más importante es que hacen como una especie de primer filtro de diseño de sonido, ¿no? Y tenemos mucha comunicación en ese sentido. He comentado antes que un ejercicio que hacemos nada más llega a un capítulo es escucharnos la referencia, ¿no? Porque ahí ya ves muchas cosas de lo que va a querer el director. Uh-huh. Bueno, ahora sí, pasemos a lo prometido. Hablemos de la configuración técnica de la Palma 52 Studio. ¿Cuántas salas tienes en tu estudio y cómo las tienes organizadas? Vale, pues aquí en La Palma tenemos 3 salas, digamos, una Atmos, otra 5.1 y otra más para estéreo. Y también tenemos otra sala enfocada más para ambientación musical y diseño pues, que necesitemos con sintetizadores y todo eso. También una sala la adaptamos a Foley cuando necesitamos pues hacer grabaciones de Foley, la convertimos. Es un poco polifuncional. Eh, Aparte de esto, yo lo que quería reseñar es que tenemos un acuerdo con Chris Lama, que es otro estudio más o menos como yo, de Raúl Las Viñas, que nos conocimos y quisimos colaborar, ¿no? Enseguida, en vez de tenernos como competencia, pues nos tenemos como colaboradores. Entonces, él tiene 2 salas de Atmos, más 3 de edición y una sala de Foley buenísima, ¿no? Entonces, digamos que juntos hacemos pues músculo, ¿no? Cuando nos viene alguna productora y nos pregunta, ¿no? Porque, oye, ¿solo tienes una sala o 2? Tal. No, tengo 6 salas y de 10 profesionales a tu servicio para allá. Y eso es un poco, pues, cómo monté esto desde cuando me monté el estudio, lo que yo siempre tenía pensado, porque al igual que yo empecé trabajando en otros estudios y yo me llevaba el trabajo en casa, pues, o sea, lo hacía desde casa,
pues trabajar eso por objetivos, ¿no? Por proyectos. Antes llevábamos el disco duro de un lado a otro y ahora pues tengo montado pues otro sistema, ¿no? Que si queréis os lo cuento. Dale, dale, sí, yo creo que es súper interesante, lo has mencionado mucho y ahora queremos, creo que todos ver y escuchar Ya. un poco de cómo está conectado pues básicamente cada persona de tu equipo y cómo trabajan remotamente. Vale, pues del mundo remoto, pues me costó un montón a montarlo, pero bueno, es una especie de Dropbox, pero nuestro, ¿no? Y tengo un NAS, que es un disco duro que lo utilizamos como backup y como nexo de unión de 7 equipos conectados tenemos ahora, ¿no? Eh, 3 aquí, más un portátil mío, más el de Miquel, más el de Miriam y el David, ¿no? Y Álvaro. Entonces, todos ellos estamos conectados con un programa que se llama Resilio y lo que hace es que si yo, por ejemplo, si está, por ejemplo, Cristian trabajando en los diálogos, él en cuanto cierra la sesión, yo puedo abrirla en otra máquina y se ha guardado la actualización. Igual que si yo estoy de viaje, pues puedo seguir supervisando todo el trabajo de todos, ¿no? Al instante. Y bueno, y esto pues da igual que estés en un barrio de Madrid, en Castellón, en Río de Janeiro, en Tokio, o sea, estamos al momento, podemos seguir trabajando como si estuviésemos en el piso de arriba o en el piso de al lado. Y es un poco lo que trabajé desde cuando monté el estudio y durante la pandemia lo explotamos más. Yo ya lo tenía un poco antes, pero con la pandemia no había otra que trabajar cada uno desde su estudio. Pues yo ya ahí me había adelantado un poco. Y bueno, y hago desde aquí un llamamiento pues a que nos atrevamos a colaborar con cualquier parte del mundo. Ya no hay distancias, ya no hay nada, ¿no? Y si ahora Netflix pues nos une con esto, pues que no lo dudemos, que contemos con los estudios de todos, ¿no? Que si alguno necesita Dolby Atmos, pues aquí tiene un estudio. Que yo necesito un Foley o unos ambientes determinados o un trabajo específico, pues tener cualquier estudio de los que estamos aquí, ¿no? Pues así, hacer pum, nos conectamos y a trabajar, ¿no? Una semana, 2 meses o lo que haga falta. Súper, José. Bueno, ahora No sé si me fui por las veamos. ramas, pero bueno. No, está muy bien, José. Creo que nos quedó súper claro cómo es ese trabajo remoto y la posibilidad de interactuar Ya. como a la distancia sin ningún problema. Quisiera preguntarte ya así más a detalle, ¿cómo tienes montada tu sala donde estás en este momento y donde estás mezclando La Casa de Papel temporada 5 en la configuración Atmos? ¿Cómo es ese setup? Vale, pues esta sala la monté un poco antes de tener un proyecto en Atmos, ¿no? Ya me adelanté un poquito y yo creo que fue pues hace 3 o 4 años y en aquel momento la configuración más y más económica y con menos, lo más necesario era esta, ¿no? Con o sea, un Pro Tools, me monté el HD Native, conectado con un Red Pre de Focusrite que hace un poco es un previo y conversor analógico digital que se comunica con el Yamaha MMP1, que es el Speaker Manager, el que puedo con eso manejar, cambiar las ecualizaciones y todo para optimizar la sala, y eso vuelve al Red Pre y sale a los altavoces. Al principio me parecía una cosa muy complicada, pero luego pues no lo es tanto, ¿no? Y la verdad que me permitió pues tener Atmos. Tengo los altavoces que tengo, son unos Dynaudio Lead 7 y arriba, en los 4 de arriba son Lead 5 y luego un subwoofer de Dynaudio 18S. Digamos que es una sala configurada para Atmos Home, ¿no? Para lo que es lo que pide Netflix. Y bueno, está tratada bueno, está, joder, ¿cómo se dice? Sí, ¿Insonorizado o hay un ajuste
Sí, sonoro. sí, está ajustada para que se oiga óptimo y que es lo mínimo que se pide. Luego tengo controladoras 2S1 y una BitDock, que con eso que me funciona muy bien. Es un poco la filosofía S6, pero más te puedes comprar un módulo por unos $1000 o así. Y luego, luego os enseñaré un poco el Dolby Atmos Renderer, que con eso pues es lo que hace que salga todo en Dolby Atmos. Ujú. José, me contaste que estás preparando una segunda sala. ¿Nos puedes presentar un poco cuál es tu plan de configuración para esta sala? Sí, pues mira, podéis verlo ahí. Básicamente es lo mismo, pero ahora con el Matrix Studio, ¿no? Sí, Matrix Studio con ese te sustituye al RedPay y al Yamaha. Me han dicho que funciona muy bien y tienes las mismas prestaciones con eso y con un Dolby Atmos Renderer a mezclar en Atmos. Bueno, José, ahora sí llegó como el momento que todos esperábamos. Cuéntanos un poco cómo fue la evolución del flujo de trabajo entre cada una de las temporadas de La Casa de Papel y pues eso que nos has hablado de atmosizar el 5.1 en Atmos. Entonces, Ujú. eh, Vale, pues ahora os conecto. Primero, pues comentaros eso, que de la primera a la quinta, pues ha habido una evolución muy grande en todos los sentidos. En cuanto a técnica, pues del 2.0 al Dolby Atmos, ¿no? Podríamos definir. Y cada temporada pues ha tenido su salto, ¿no? Y ahora pues os puedo enseñar una sesión de Pro Tools y ver un poco los cambios, lo de atmosizar también, que antes lo he comentado un poco, pues lo puedo enseñar así en un momento si no os importa. ¿Vale? Voy a irme ahí y a conectarme. A ver. recuerda llevar el micrófono para que te escuchemos. Vale, gracias. Sí. Ok. Me llevo el micrófono. Vale. A ver. Bueno, este es el Dolby Atmos Renderer. Y aquí está pues una sesión de Pro Tools, ¿no? Aquí tengo los vídeos aquí arriba y aquí pues bueno, tengo todo, intento organizarme lo más posible con VCAs, ¿no? Todo lo más posible. En este capítulo pues lleva explosiones, disparos, impactos, etcétera, flybys, bla, bla. Y bueno, aquí están los 4 stems, digamos, importantes en 5.1, que a los que llega pues todos los diálogos, todos los optionals, todos los efectos y las músicas. Y todo va ruteado a las beds, a la bed DDX, bed optionals, bed FX, MX. Como veis es 5.1. Pero, y aquí los objetos que necesite, aquí tengo una sesión un poco más pequeña. Y luego tengo estos envíos 5.1 y cada pista tiene unos envíos a optionals y rear. Por ejemplo, vamos a ver músicas, ¿no? Esta de música. A ver aquí. Esta de música. Espera que... Vale. Esta de músicas tiene un envío aquí a rear. Por ejemplo, le ponemos así y le estamos enviando un poquito al rear. Y OH le podemos enviar lo que queramos OH. Entonces tenemos... se me ha olvidado. Como es estéreo, pues le pongo un poquito para atrás. Entonces, ya si le doy aquí, ya estoy enviando un poquito atrás, un poquito arriba y un poquito atrás del todo. O sea, el 5.1 lo tengo añadido con los añadidos del OH, el overhead y el rear. Esto es una forma muy sencilla de, digamos, tener ya esa sensación suave de que ya suena todo por todos lados. Lo que solemos hacer muchas veces es acaba la canción y como efecto pues le subes OH, ¿no? Que casi te pase la música por encima, cosas de esas que luego pues probamos el estéreo y suena bien. Es como un poco que sube el volumen, pero algo especial. Esto lo tengo a la música
al fin empezó siendo la música y ambientes, pero lo estoy aplicando a casi todo. O sea, todo lo quiero tener un envío por si acaso quiero un efecto y subirlo arriba y atrás. Y, y luego incluso, bueno, a las reverbs, ¿no? Las reverbs utilizamos el altiverb, los altiverb con sus presets y también tengo un envío a OH y atrás. Incluso, bueno, pues luego los objetos, no solo tenemos como objetos sonidos, sino también envíos de reverb o envíos de cualquier cosa. Cualquier cosa la puedes crear un objeto y moverla por ahí con la ayuda de este programa. Pero bueno, vamos a ver un momento aquí un objeto. Uy, vale. No sé dónde lo tengo. Sí, bueno, tienes aquí para moverlo por donde quieras, ¿vale? Aquí, Object 45. Vale, más o menos. Y aquí moveríamos todo a donde queramos con la ayuda de, pues o del ratón yo tengo un iPad en el dock con el que puedo modificar la altura y moverlo por el espacio. Aprovecho si queréis para contaros un poco lo que cambia de Atmos. En cuanto a deliveries, a ver, por ejemplo, pues el workflow que hacemos con Netflix es, antes os acordáis que hacíamos un bounce mix en un WAV, pues ahora tienes aquí, en vez de WAV, pues en Dolby Atmos ADM, ¿vale? Hay que sacar el archivo ADM. Esto lo cuento por si alguno pues, no lo ha hecho todavía. Lo voy a hacer muy rápido porque en tutoriales y en vídeo está todo perfecto y muy bien explicado. Aquí saco el ADM, cuando lo mando a un disco duro, luego lo importo aquí con el Open Master File, y una vez abierto, de aquí lo saco con Export Re-Renders, de la manera que yo tengo configurada. Aquí, mira, para esta serie nos hemos configurado un PM 5.1, un PM 2.0, un EMANI, el EMANI 2.0 no se utiliza en Netflix, pero lo tengo ahí puesto por si acaso, DX51, optionals, etcétera. Y bueno, esto es tan fácil de configurar como, pues si es FX, pues las propiedades será solo FX. Si fuese ME, pondríamos Music on Effects. Si fuese cualquier mezcla, aquí la nombramos, el layout, etcétera. Está todo bastante claro. Lo único es, os aconsejo ser muy ordenados porque son muchos pasos y en uno que te equivoques, pues tienes que volver a repetir muchas cosas. Juan, ¿alguna cosa que se me olvide que pueda ser interesante de contar antes de cerrar la sesión de Pro Tools? Yo creo que has cubierto como los bloques principales. Yo creo que para la sección de preguntas y respuestas, prepárate porque esto entusiasmó mucho al público y vas a tener muchas preguntas. Vale, perfecto, pues vale, continuamos. El micro. El micro. Ah, es el micro atrás. Aquí está. Bueno, durante el Q&A de la primera parte también te preguntaron un poco sobre este tema, pero cuéntanos más a detalle cómo haces la medición y el control de loudness mientras mezclas. Vale, pues si tengo un medidor que voy viendo un poco los niveles en general, ¿no? Sobre todo de potencia. Y cuando acabo la mezcla con el director, hacemos un re-render y ahí hago unas mediciones para ver si estamos un poco pasados o no. En esta, bueno, ya lo he contado antes, en esta serie siempre voy al límite, ¿no? Netflix pide que sea menos 27 LKFS, Dialog Gated, con un margen de +2, -2. Pues siempre me quedo en 25,1, 25,2, algo así. Ha habido otras series que me ha salido pues menos 27 justo, porque a lo mejor es más normal todo, pero en estas están como, tal, bueno, gritan mucho.
y yo creo que es óptimo, ¿no? Está bien. Luego lo he escuchado en emisión y queda como aquí queremos, ¿no? No difiere nada. Y bueno, no sé si me preguntarán luego, pero las diferencias, he trabajado con otras plataformas que piden el EBU 128, que es un poco que el loudness, miden el loudness de todo el programa. En cambio, Netflix, digamos que el Dialog Gated te mide los diálogos solo. Entonces, para mí es una maravilla, sobre todo para series como estas que tiran mucho de dinámica, porque, claro, me pasaba en otros proyectos que si había mucha música o explosiones, de pronto la mezcla, o sea, el loudness general te subía. Y yo decía, ya, pero ahora tengo que cambiar, pensar en bajar todo y se me va a quedar un diálogo bajo, etcétera, por todo. Entonces, con Netflix, la verdad, o sea, con el Dialog Gated estoy encantado porque puedes poner una explosión por delante, por detrás, al límite y luego los diálogos a su sitio, etcétera, ¿no? Y tienes más dinámica. Ujú. José, eh, ¿cuál ha sido tu experiencia con el Quality Control? Cuéntanos de eso. Vale, pues la verdad que bien, muy bien. En principio fue un poco más tedioso, ¿no? Porque salían muchas cosas, no sabíamos muy bien cómo prepararlo. La suerte que tuve fue que, bueno, la suerte, no sé, fue que nos pidieron la primera y segunda temporada en 5.1. Entonces tuvimos que hacer un upgrade, menos mal que ya lo teníamos más o menos preparado, pero en ISUs y todo eso no teníamos ni idea. Y enviamos, y bueno, había hojas y hojas de ISUs, ¿no? De tics, de tal, pero en todo momento nos tranquilizaron, dijeron, oye, que es lo normal y no pasa nada, pocas hay para lo poco que lo habéis preparado, bla. Entonces eso nos hizo aprender muchísimo, ¿no? Aprender y simplemente es estar muy atento a los foley, a una puerta, etcétera, cosa que antes pues estabas más despistado y la verdad es que mucho mejor porque encontramos hasta algún fuera de sincro que no te habías enterado y entonces pues ahí te ayuda, ¿no? Netflix para que dejar impecable tu producción, ¿no? Y bueno, y luego son bastante coherentes. Si hay cosas de creative intent, pues lo dices y se entiende. Si está justificado, pues lo dejan pasar. No es aquello, no son no sé, No- ni a nadie. Sí. Nos habías contado que tienes un documento que se llama el Mixer Notes y que justamente te ayuda a comunicar estas intenciones creativas. ¿Nos puedes contar un poco de qué se trata ese documento que diseñaste? Sí, bueno, el Mixer Notes es, digamos, para prevenir a los que hacen el quality control, pues alguna cosa que se decidió en la mezcla, por ejemplo, pues no sé, pues avisas de, oye, hay un actor que mueve la boca pero no dice nada, es así, no os preocupéis, o a indicar alguna vez si algún opcional que no se pueda entender, pues ya dejarlo claro, ¿no? Por ejemplo, nos pasó en el capítulo 1 de la tercera temporada que había policías de Panamá, ¿era? Sí, policías panameños y entonces me preguntaron por qué está en optional si están hablando castellano y entonces yo les dije es que son otro país y es posible que en doblaje se deje a los policías hablando en el idioma local y entonces eso lo indicábamos, ¿no? Entonces esas cosas van muy bien. Y por ejemplo hay otra que me acuerdo que vino desde arriba, desde producción ejecutiva, que era pues en el que hay un capítulo de la cuarta que Berlín canta en su boda en italiano. Entonces, pues no dimos opción de opcionales ni nada. Eso está en la mezcla y no se dobla. Que ningún país venga y lo doble, ¿no? Bueno, Netflix ya lo ordenó y tal, pero eso pues lo poníamos, ¿no? Esas cositas que es así. ¿Alguna cosa José, más? Sí. sí, ¿cómo es ese proceso que nos contabas de que Ujú. hay una persona en tu equipo que se encarga justamente como de trabajar en el M&E, como de complementar lo que no está en la Mm. mezcla, por ejemplo? Sí, pues sí, es una cosa que implementamos y va muy bien. Primera,
para pasar los controles de calidad, y segunda porque siempre encuentra cosas, alguna cosita que se nos ha pasado, incluso a dirección, a editores, de pronto decir, oye, que aquí hay un... Y entonces enriquece mucho más, ¿no? la mezcla. Y sobre todo, pues la experiencia para que luego el doblaje sea lo más parecido, que eso pues Netflix le da mucho hincapié en positivo, ¿no? A mí me pusieron en contacto con los equipos de doblaje y sacamos ideas y cosas. Por ejemplo, yo comparto la sesión de Pro Tools simplemente para que ellos copien los presets de Altiverb, o estuvimos hablando del método pues, que hacíamos aquí, les conté lo de los ADRs, pues ellos también lo aplican, si está lejos se alejan un poco del micro, todas esas cosas, y siempre, y es para que no molestarnos a nosotros, ¿no? Los diseñadores de sonido, siempre he notado ese trato, ¿no? Como de, a ver, es para que vosotros estéis contentos, ¿no? Con todos los doblajes que se hacen. Perfecto, José. Bueno, yo creo que hemos terminado nuestro segundo bloque. José, muchas gracias por compartir con nosotros todo este conocimiento, tu experiencia, tu gran humor también. Y nada, pasemos a nuestro segundo y último espacio de preguntas y respuestas. Pues cuando queráis. A ver si os puedo responder a todas. Que no sean difíciles, ¿eh? Las difíciles al grupo de Facebook. Bueno, nada, aquí una pregunta sobre tiempo y deliveries de Paulo Gama. Cuando dices que te toma 3 semanas para hacer un episodio, ¿eso toma en cuenta la entrega? Mm, Buena pregunta. Pero creo que no. Creo que no. Las entregas ya dependen de muchas cosas, ¿no? De si ha llegado el vídeo FX, si tú estás pasando algún quality control y se ha atascado. eh, entonces yo creo que no contamos eso. Pero buena pregunta. Hay algunas que se hacen enseguida y otras que tardan un poco más. Ujú. José, Simón Petrillon nos pregunta, ¿cuánto tiempo necesitas para preparar los deliveries para Netflix, justamente? Vale, pues tiempo físico, cuando ya está todo, calculo que son unas 4 o 5 horas, algo así. Sacar el ADM con esta máquina que va bastante bien, que no me acuerdo. A ver, bueno, os lo pongo en el Facebook, qué máquina tengo. Pues tarda como 30, 40 minutos, una hora, más o menos, en sacar el ADM. Luego el Dolby Atmos Renderer saca los renders en otra media hora. Últimamente está tardando más, no sé por qué. Me acuerdo que al principio iba como a los 15 minutos ya había salido. Y luego tengo que importarlos y pasarles un limitador, porque los renders que salen del Dolby Atmos no salen limitados. Como que yo he intentado de todo, pero ya gracias, el otro día tuve una conversación con Netflix, con Nicola de Amsterdam, y me dijo que es normal, que es así, que luego hay que volverlo a pasar a Pro Tools, que es donde lo mido, y si estoy ya en los niveles, pues ya lo limito y lo vuelvo a sacar. Entonces, y luego lo subimos al request, ¿no? de Content Hub. Y suele ser eso, si va todo bien, 4 o 5 horas. Si hay un error por medio que tienes que repetir, pues se dilata un poco. Ok, muchas gracias, José. Bueno, con respecto a la mezcla de música, nos pregunta Rita García, eh, hablando del tema de los stems, si tampoco te mandaron los stems de la música para mezcla en Atmos, ¿cómo hiciste el upmix de estéreo a Atmos de la música? Vale, pues lo que hago es crear un envío a overhead y a rear, y mover el estéreo un poquito para atrás también. Entonces lo pongo pues bueno, lo puedo decir a 80, arriba a 20, bueno, unos niveles que más o menos si los pones en play
de pronto te está sonando por todos lados, con un equilibrio, ¿no? Con un equilibrio. Sigue siendo por estéreo, porque a mí me suele gustar que salga por delante, y con un poco atrás. Otras veces hemos también, cuando hacíamos de estéreo a 5.1, pues le poníamos una reverb solo atrás, pero a mí ahora me está funcionando bastante bien así y el músico le hice una prueba y muy contento también con ello. Y cuando es una cosa especial, pues eso, que quieres que la música pase por encima, que se quede atrás, pues eso ya es otro tema, ¿no? Pero teniendo todo ruteado, como os he explicado antes de atmosizar, Atmosizar. se te abre ya un poco todo. José, ¿las músicas siempre te llegan montadas en las sesiones o tienes que editarlas? Las músicas. A ver, nos llegan las músicas unos días antes de la mezcla. em, y, y nada, las colocamos, vienen con su nombre, con el nombre y en el nombre el código de tiempo, las colocamos todas y las mezclamos. ¿Y cuál era la pregunta? Eso, ¿no? Que si, sí, sí, que si siempre, que si llegan montadas en las sesiones o tú tienes que editarlas. Vale, las montamos de donde los músicos indican y alguna vez en mezcla hemos editado cosas. Por ejemplo, el director ha dicho, uy, esto lo aprobé, pero ahora me gustaría que esta frase siguiese. Ni, 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 ni. Y entonces lo hacemos y con total libertad, pues me llevo muy bien con los músicos y ellos confían en mí. Como también soy compositor, pues saben que cualquier edición musical que haga, pues no le voy a destrozar la canción. Cuando ya es un tema un poco más que no lo encontramos, llamamos y, bueno, llama al director y le pide el cambio que sea. Pero sí, editamos. Muy bien, muy bien. Bueno, nos preguntan que, bueno, nos dicen que presentaste, nos mostraste que las músicas se abren solo a través de el Send o también estás utilizando algún tipo de up mixer. No estoy utilizando AppMixer. Ese es otro workflow que estuve estudiando al principio, ¿no? Con Scott Kramer, el director de sonido de Netflix, que había algunos profesionales que ya, digamos, todo es desde cero con Atmos, ¿no? Es una forma que me gustaría probar, ¿no? Para una película que a lo mejor nos llega. Y es tener Ammix y ya reverbs y todo en Atmos, ¿no? Pero yo por las necesidades de aquí y todo lo más coherente era hacer esta forma, ¿no? Se me ha olvidado contar una cosa, lo atmosizar, cuidado con los cambios de fase y tal, o si te pasas dándole envío atrás y arriba, pues como pasaba en 5.1, te puedes crear que dé menos fuerza, ¿no? Pero vamos, eso es todo probar y escuchar y si el resultado te gusta, pues para adelante. Ujú. José, y ahora con la pandemia, ¿cómo se están haciendo los ADRs? Vale, pues los ADRs se hacían, ahora ya está un poquito más flojo las restricciones, pero cuando estaba más duro se hacía en unos estudios que tiene Netflix. Normalmente venían aquí, ¿vale? Antes de la pandemia. Aquí lo hacíamos todo y todos contentos y bien. Pero con la pandemia se decidió hacerlo en los edificios de Netflix, justo donde están los platos, los sets. Entonces allí los tenían más controlados a los actores, a nosotros nos hacían ir allí, o Miquel o yo, pues nos hacían una PCR en el momento y con mascarilla y todo, y distancia, y así hicimos los ADRs, porque no se podía nadie arriesgar a que nadie se contagiase, sobre todo los actores, ¿no? Claro. José, nos preguntan si el Dolby Renderer está en una máquina separada o está en la misma máquina que el Pro Tools usando el Dolby Bridge. Vale, pues lo tengo en la misma máquina. Eh, en el Pro Tools tienes que decirle el motor de reproducción Dolby Atmos Renderer. Y en el Dolby Atmos Renderer tiene unas preferencias y le tienes que decir que el in es el Dolby Atmos Renderer, el motor de producción, y el out el HD Native o el que tengas.
o el HDX, depende de tu sala. Y básicamente con eso funciona. Nada, invito a ver los vídeos en el grupo de Facebook. He puesto uno que te explica un poco. Son de 7 minutos cada uno y te lo explica bastante bien. No sé si ha cambiado algo con la última actualización, pero bueno, para eso estaremos ahí en el grupo de Facebook, y alguno seguro que descubre alguna cosa nueva o que estoy haciendo mal o que podría ahorrar tiempo de otra manera. No sé. Espero eso, ansioso, eso, esa colaboración, esa comunicación entre todos. Ujú. O se nos preguntan si, bueno, nada, con las interfaces mostradas o las que nos presentaste, solo tienes 64 canales de audio desde Pro Tools. El DAMS, el DAMS, lo tienes en la misma computadora usando el Dolby Audio Bridge y solo usas la interfase de audio como monitoreo o solo mandas 64 canales al RMU externo. Vale, sí, se me olvidó comentar que se conectan con el protocolo Dante, ¿vale? Y bueno, sí, los tengo como es la comunicación entre el Pro Tools, el software y los altavoces, ¿vale? Eh, Así es como yo lo he entendido, ¿no? Que es un previo. Y también lo utilizo para meter señales de micrófono, etcétera, tanto de salida. Y el Yamaha es con el que utilizo para el Speaker Manager, para ecualizar y dejar todo óptimo para que suene toda la sala coherente. Ujú. Ok, José, nos preguntan cómo haces los reconformados de edición. ¿Utilizas un EDL con un change list o utilizas un programa como Ediload o Matchbox, por ejemplo? Vale, pues si no es muy complicado, lo intentamos hacer a mano, ¿vale? Pues eso ya lo hablas con edición y dice, no, no, solo os hemos quitado 2 planos y un tal, lo veréis en la referencia. Si está, esto en el caso que esté muy avanzado a la edición, ¿no? Y si está muy avanzada la edición y han cambiado todo, que nos ha pasado muy poco, pues recurrimos a Ediload, al Ediload, pero bueno, creo que nos pasó una vez. Las demás han sido coherentes y con unas 2 o 3 horas vas moviendo todo, ¿no? En bloque. Perfecto. Bueno, una pregunta de Toco Cerqueira. ¿Cuántos objetos y camas tienes aproximadamente o beds por episodio? Vale, pues camas tengo 4, de diálogos, perdón, optionals, FX y música. Y objetos, depende. He llegado a tener 16 y otras veces 4. Últimamente, como hay una manera de ahorrar, o sea, primeramente, los primeros capítulos decía un objeto, una pista, ¿no? Algo así. Y ahora he descubierto que puedes tener cualquier pista de efecto, cualquier pista la puedes automatizar a que se convierta en objeto solo ese momento. Es un poco más caótico, pero cuando estás en mezcla es muy rápido, porque no tienes que decir, un momento, director, que lo tengo que pasar a una nueva pista para que esté más ordenado para luego. Pues hay veces que no. Entonces, eh, digamos que una pista de objeto cuenta como uno, pero puedes haberlo usado 20 veces, ¿no? Entonces te cuenta como un objeto. Entonces, en la última sesión, que tiene mucho movimiento de objetos, lo he conseguido con 5 o 6 pistas, he conseguido mover todo. Ya depende de cada uno. Hay gente, eso que yo empecé pensando eso, que un objeto por pista y así lo tienes todo más localizado. No sé si me he explicado, pero bueno. Sí, sí, sí. Ha estado súper clara tu respuesta. Jesús Arteaga nos pregunta si hay editores que trabajan usando el DAP o simplemente con los buses de Pro Tools. El DAP, ¿qué es eso? A A ver, ver, el DAW, DAW. Production, ¿Cómo se escribe? ¿DV o DAW? Dolby Production Suite. Ah, ¿puedes repetir la pregunta, por favor?
que si hay editores que trabajan usando el Dolby Production Suite o simplemente con los buses de Pro Tools. ¿Está bien formulada así la pregunta, Jesús? Si quieres en el chat, no, pues, ok, sí. Jesús confirma que sí. Que si hay editores que trabajan usando el Dolby Production Suite o simplemente utilizan los buses de Pro Tools. Ah, vale. Creo que sé por dónde va. En Pro Tools, la última versión, no sé si la anterior, tiene como el dibujito de 5.1, pues lo tiene también en Dolby Atmos. Y lo trabajamos desde ahí. Desde ahí automatizamos todo el dock y con una tablet. A ver si lo puedo enseñar. Pues esta la suelo tener ahí, pero la puedes desconectar. Meters. Y aquí pues puedes decirle en pan y moverlo así. Con un botón mueves para José, arriba. estás un poco lejos del micrófono. Ah, vale, vale. Bueno, que os enseñaba que con esto es la manera es la manera de mover un objeto, ¿no? Y la pregunta creo que es si lo hacemos desde el Production Suite o desde Pro Tools. Pues desde Pro Tools, sí. Perfecto, José. Bueno, nuestra última pregunta es, ¿empiezas a editar el sonido antes de conseguir el Picture Lock o desde, no sé, el Netflix Code 2, 3, empiezas a trabajar en la mezcla? Vale, pues depende del momento y depende de la urgencia, ¿no? Recuerdo que el capítulo 1 nos lo pasaron un poco antes, lo pedimos, ¿no? Yo siempre estoy un poco ansioso, por lo menos que nos enseñen antes del Picture Log de qué va, para poder trabajar. Normalmente el coordinador me dice, tranquilo que tendrás tu tiempo, pero me acuerdo que creo que fue el 2 o en otra temporada, perdón, en el 407 o 408 nos fueron adelantando cosas, porque nos dijeron, luego va a cambiar muy poco. Y de hecho, pues cambió poquísimo o nada. Pero normalmente, si los tiempos van normal y tenemos ese tiempo, coordinación prefiere que empecemos con el Picture Log. Sí. Y nosotros también. Perfecto, José. Bueno, pues ha llegado la hora de despedirnos con este increíble público, audiencia, amigos de México, Colombia, Brasil, básicamente de Latinoamérica. Entonces, unas palabras finales, José. Bueno, pues la verdad que muy emocionado espero que os haya interesado la charla. Para mí pues ha sido contar un poco mi experiencia y sobre todo pues contar esta súper experiencia que me ha pasado, me ha tocado vivir en la vida de sonorizar La Casa de Papel, que es una cosa que sigue y sigue y crece. Y bueno, espero que sigamos ahora en contacto. Es una cosa que, como os he contado, mi estudio está un poco pensado así, ¿no? De conexión por todo el mundo. Mi sueño algún día es poder viajar y seguir trabajando desde donde fuese, de donde sea, y eso pues abrir también paso a colaboraciones con todo el mundo, ¿no? Y bueno, y esto pues no sé si lo he aprendido con Netflix o no, porque desde que les conozco pues me han permitido esta charla, me han hecho sentir un poco que todo, que todo es global, ¿no? Que no tenemos que pensar menos en competencias y más en ser amigos, ¿no? Porque al final eh, la experiencia sonora va a ser magnífica para la gente, para la audiencia, ¿no? Y bueno, pues nada más, desde Madrid, desde España, mandaros un saludo, nos vemos en el grupo de Facebook y espero que no tengáis ningún problema en contactar conmigo y yo con vosotros y contarnos un poco, pues, fricadas y cosas de nuestro mundillo ¿no? De la postproducción de sonido. Vale, así que nada, saludos a todos y un placer. Muchas gracias, José. Bueno, para todos, recuerden que si tienen alguna duda nos pueden escribir a latamsound@netflix.com. Conéctense con José y con los demás miembros a través del grupo de Facebook. Y a todos, muchas gracias por unirse hoy a este evento. Esto fue la Latam Sound Exchange con José Arfat. Muchas gracias. Hasta luego.